Damián Garro Jiménez les saludo en este tiempo maravilloso, predicador y motivador de fe. Hoy vamos a compartir un tema de predicación, como todos los temas, como toda la palabra de Dios, hermosísimo. Vamos a poder comprender que los desiertos de las dificultades nos preparan para los proyectos de Dios. Este es el propósito de este encuentro con la palabra de Dios. Y el título de esta predicación es El testimonio de la libertad. Hoy vamos a hablar de un personaje, ícono, importantísimo para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de Moisés, un poquito de su historia, de su vida, lo que él tuvo que lidiar, pasar por el desierto, para convertirse en aquel libertador, en aquel profeta de Dios, en aquel hombre que recibió el decálogo de Dios en el monte Horeb, que se convirtió en aquel líder, en aquel guía para el pueblo de Israel y para los judíos hasta el día de hoy. Moisés. Pero es que Moisés pasó por muchas tribulaciones. Moisés pasó por el desierto de la vida, digámoslo así, para poder convertirse y para poder recibir y tener aquel encuentro con Dios en el monte Sinaí. Y un detalle importante es que Moisés pasó 2 veces por el desierto. Una vez para buscar la libertad y la segunda vez para regresar y sacar a otros de la esclavitud y conducirlos también a la libertad. Esto vamos a ver el día de hoy. Moisés. Moisés fue llamado y preparado para que fuera un libertador. Y yo quiero que mientras nosotros vayamos desarrollando el tema, usted se vaya ubicando en Moisés. Esta persona de Moisés es usted, como la misma palabra de Dios en el libro de Josué, en el capítulo número 1, dice la palabra: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esta palabra de Dios, que nos enseña toda la travesía de Moisés y toda la vida y la historia de Moisés, también es para ti. Ubiquémonos nosotros en la vida de Moisés, en los acontecimientos de este personaje del Antiguo Testamento. Moisés fue llamado y preparado para que fuera un libertador. Así también usted es llamado a través de Cristo, de su iglesia, para que usted también sea un libertador de tu familia, de tu casa, de tu matrimonio, de tus hijos, de tus nietos inclusive, y de toda la generación de tu familia, de tu casa. Escuchemos por qué. Israel estaba esclavo en Egipto. La familia del pueblo de Israel vivían en una esclavitud. Egipto. ¿Ok? Vamos a ubicarnos en un lugar geográfico. Egipto, en una realidad. Egipto, una esclavitud. En esa esclavitud, en esa zona, era esclava la familia de Israel. Toda la familia del pueblo de Dios eran esclavos en este lugar, en Egipto. Y de ese numeroso pueblo, de esa familia enorme de Israel, fue escogido uno. Recordemos que Israel estuvo esclavo en Egipto 430 años, nos lo enseña la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. 430 años la familia de Israel fue esclava en tierras egipcias. Imagínate que en 430 años, ¿cuántos israelitas nacieron? ¿Cuántos? Imagínate que cuando Israel, que es Jacob es el nieto de Abraham, Jacob es Israel, es el mismo personaje, Jacob e Israel, cuando ellos entraron a Egipto, que por cierto, la palabra de Dios también nos enseña que Jacob fue llevado a Egipto por su hijo José. Recuerdan que habían vendido como esclavo a los hermanos, y este hermano que después le reveló la verdad a los hermanos que él era José, a quien habían vendido. Entonces José hizo llamar a su papá, a Jacob, que es Israel, y a toda la familia. Entonces fue una familia pequeñita que entró a Egipto a los principios de la historia.
Y ya 430 años, ya la familia, el pueblo de Israel había crecido en tal magnitud que era un pueblo enorme, que más bien el faraón tenía miedo que este pueblo se levantara en contra del mismo pueblo de Egipto, ¿verdad? Porque Israel era muy grande. Entonces la familia era enorme, era grandísima. Y entre tantos hombres y mujeres israelitas, Dios llamó a uno, Moisés. Moisés, a uno, lo saca de todo ese pueblo que estaba en esclavitud, de toda esa familia, de toda esa gran nación, sacó a uno, a Moisés. Lo saca, lo prepara y lo hace caminar por el desierto. Moisés sale de Egipto y tiene que cruzar el gran desierto. ¿Cuántos días a pie? Muchísimos días a pie, cruzando el desierto de Egipto, pasando por la península de Sinaí, hasta llegar al monte Horeb, ahí donde se apareció Dios en la zarza y habló con Moisés. Pero antes de que Dios apareciera en la zarza y hablara con este personaje bíblico, Moisés tuvo que pasar muchas cosas en el desierto. Moisés tenía aproximadamente 40 años de edad cuando salió de Egipto por primera vez. Cuando sale de Egipto tenía 40 años y comienza a caminar por el desierto durante muchísimo tiempo. Llega a tierras de Madián, a tierras de Jetro, que después Jetro se convierte en el suegro de Moisés. Cuando Moisés llega a las tierras de Madián, a la casa de Jetro, se convierte en un pastor de ovejas. Moisés se convierte en el pastor de ovejas de Jetro. Y ahí vive durante 40 años. Moisés vivió en tierras de Madián, en la casa de Jetro, su suegro, 40 años. Sale de Egipto de 40 y vive 40 años más en Madián, pastoreando las ovejas. Se casó con una de las hijas de Jetro, desarrolla su vida, una vida normal, ¿verdad? Sale del desierto de Egipto, pasa por el desierto y durante 40 años está viviendo su vida, desarrollando su historia de vida en esas tierras de Madián. Cuando Moisés tenía 80 años, fue cuando se le apareció Dios en el monte Horeb, en el monte Sinaí, ahí en la zarza ardiente. Tenía 80 años Moisés. Habían pasado 40 años de su vida por el desierto. Pero ¿qué pasó Moisés en el desierto? Cuando sale de Egipto, va caminando por el desierto y Moisés tiene que enfrentarse a muchas cosas en el desierto. Tierra árida, no hay nada, por eso se llama desierto. Temperaturas altísimas, un proceso de caminar y caminar por el desierto sin saber a dónde iba Moisés. Venía saliendo de una esclavitud, venía saliendo de una tribulación de la vida. Es un proceso que lo va formando, que le va dando las características de un profeta, que le va dando el perfil de un hijo de Dios. Mientras Moisés está saliendo y va caminando mucho tiempo por el desierto, Dios lo va formando. Está invirtiendo en él, está inyectándole confianza, fe, fuerza para que pueda salir de ese desierto. El desierto es un proceso purificador que nos va sacando de la esclavitud. Hay que pasar por el desierto, hermanos y hermanas, para salir de una esclavitud. Hay que pasar por un desierto hasta encontrarnos con Dios después en el monte Sinaí. ¿Cuál es el desierto que nosotros tenemos que pasar? Ciertamente tenemos una esclavitud. Esa esclavitud, llamémosle, en el caso de los israelitas, era Egipto. Ellos tenían ahí, en Egipto, tenían condiciones muy minimizadas. Pero nosotros en nuestra esclavitud, llamémosle a nuestro Egipto, llamémosle alcoholismo, drogas, prostitución, delincuencia. Esos son nuestra tierra de esclavitud. Llamémosle enfermedades. Nosotros estamos viviendo una esclavitud X, la que usted esté pasando. Yo no sé cuál será tu Egipto, ¿verdad? Las drogas, el alcoholismo, etcétera, en fin. Usted quiere salir de esa esclavitud. Todos queremos salir, ¿verdad que sí? Y le rogamos a Dios que nos ayude. Hay muchos indigentes en San José, ahí postrados en las aceras, en las orillas, durmiendo en cartones. Ellos están siendo esclavos. Ellos desean salir de esa esclavitud, que alguien les ayude. Y precisamente pasar por el desierto es cuando tú decides ponerte a caminar. No salimos de la esclavitud de la noche a la mañana.
nos acostamos hoy como esclavos, alcohólicos, y mañana ya amanecemos sobrios, ya dejamos la esclavitud, ya dejamos el alcoholismo. No, hay un proceso, que hay que cruzar ese proceso, hay que ir a terapias, hay que ir a psiquiatría, por ejemplo, a psicología, hay que ir a los médicos, hay que ir a un proceso de acompañamiento espiritual, yo no sé, de desintoxicación. Hay que pasar un proceso, hay que pasar un desierto. Moisés duró mucho tiempo en ese desierto. ¿Usted cuánto duró en tu desierto? O si lo estás pasando, no pierda la esperanza ni la confianza, sigue caminando, porque ese es el proceso, ese es el desierto que tenemos que pasar, y nos llegaremos a encontrar con Dios en el monte Sinaí, en el momento más alto, en el lugar donde usted va a decir, lo logré. Ese es el monte alto, ese es el monte Horeb, cuando usted dice, wow, tenía un Egipto, tenía una esclavitud, pero Dios me dio la fuerza para yo pasar por el proceso del desierto. En ese proceso del desierto, Dios iba actuando en mí, iba inyectando esa confianza, esa fe, me iba dando su palabra, la palabra de Dios, que me iba liberando, que iba rompiendo todas esas cadenas de la esclavitud, del pecado, hasta el momento en que me dio la libertad. Cuando Cristo murió en la cruz, subió al monte más alto, la cruz. Ya lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo número 3, versículo 14 y 15. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús fue levantado en la parte más alta. ¿Para qué? Dice el Evangelio, para que todos aquellos que lo vean y crean en Él, no perezcan, sino que tengan vida eterna. Por eso Jesús fue puesto en un lugar alto. Por eso Dios se le aparece a Moisés en un lugar alto, en el monte Sinaí, en el monte Horeb, ahí en la península del Sinaí, en Egipto. Ahí se le aparece Dios, en un monte alto. Cristo entrega su vida, derrama su sangre en un monte alto, en la cruz. Y nosotros, cuando salimos del Egipto de nuestra esclavitud, hay que pasar por un proceso, ciertamente. Y vamos a llegar a la cruz, al encuentro con Dios, al encuentro con Cristo, que nos va a dar esa libertad. Para eso murió Cristo, para darnos a nosotros una libertad. Y si tú estás saliendo de alguna esclavitud, alcoholismo, drogas, etcétera, cualquiera que sea tu Egipto, tu tiempo de esclavitud, hay que pasar por un proceso, pero vas a llegar también a los pies de Cristo. Es importante. No podemos nosotros salir de una esclavitud si no vamos a terminar delante de Jesús, delante de Dios. Por eso, cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, le dice, quítate las sandalias. Esto es un acto de postrarnos delante del Señor, quitarnos lo nuestro, quitarnos nuestras vanidades, quitarnos nuestro raciocinio humano, quitarnos la parte del razón nuestra y decir, no, un momento, yo me quito todo, la parte de mi razón y voy a buscar a Dios porque sin Él no puedo salir de esto, sin Él no puedo hacer nada. Y busco a Dios. Por eso es que Dios nos enseña esto desde la zarza ardiente. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y cuando Cristo muere en la cruz, ahí también llegaba mucha gente. El mismo soldado que traspasó su costado, los discípulos, algunos que estaban ahí, las mujeres, todo el pueblo estaba ahí, lloraban. Algunos tal vez blasfemaban, condenando a Jesús, pero otros reconocían quién era aquel que estaba en ese monte alto entregando su vida por él mismo, ¿verdad? Por todos aquellos que estaban ahí. Muchos se postraban y adoraban al Señor. Esto es lo mismo. Cuando nosotros vamos saliendo de nuestro Egipto, de nuestra esclavitud, tenemos que pasar por un proceso purificador de limpieza y tenemos que encontrarnos con aquel que es el dador de la vida. Cuando tú y yo nos reconciliamos con Dios, cuando tú y yo hacemos cuentas delante del Señor, el Señor va a venir a nuestra vida y nos va a dar su perdón. ¿Te das cuenta? ¿Qué es reconciliarse con Dios? Es hacer conciencia de mi pecado, de la esclavitud, comenzar a caminar por un proceso de arrepentimiento y de búsqueda de Dios. Cuando yo me pongo a caminar por ese desierto de arrepentimiento y de búsqueda de Dios, Dios va a venir a mi encuentro, como lo hizo con Moisés y como lo hizo con todo el pueblo y el mundo entero a través de Cristo. Vino a nuestro encuentro a través de Cristo y ya nos sacó de ese desierto, ya nos dio ese perdón, ya nos dio la salvación. ¿Cuál es tu desierto?
¿De qué estás saliendo tú? Moisés iba saliendo, iba huyendo de esa esclavitud en Egipto, pero tuvo que pasar por un desierto. El desierto, sí, Moisés tuvo que enfrentarse tal vez a la aridez del desierto, la soledad, tormentas de arena que tal vez se revolcaban su vida. Y muchas veces tenemos que hacerlo. Yo pienso tal vez en algún alcohólico que está saliendo del alcoholismo, de esa esclavitud. Tiene que enfrentarse a tantas tormentas de arena, ¿verdad que sí? Que sacuden su vida, lo sacuden y lo pueden tentar para que vuelva a caer. Y posiblemente cae. Tal vez posiblemente Moisés cayó en el desierto, pero se levantó. Aquí los números hablan. Moisés llegó al monte Horeb. Ahí se le apareció Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que logró salir del desierto. Logró cruzar de ese desierto. ¿Tú ya lo cruzaste? ¿Estás en medio del desierto? ¿Te has caído? No te preocupes. Muchos caemos. El pueblo de Israel cayó, Moisés cayó, muchos caemos. Jesús cayó 3 veces. Pero se levantó. Se levantó y logró llegar al final. Eso es lo más importante. No cuántas veces nos hemos caído. Lo más importante es cuántas veces te has levantado. Y aquí lo importante se llama Dios. Él te está esperando. Dios no te fija o no se fija en cuántas veces has caído. Dios se fija en la actitud positiva que tú tienes, que a pesar de que te has caído, te has levantado y sigues caminando hacia Él. Y Él te está esperando en el monte Sinaí, o Cristo te está esperando en la cruz, para que pueda resucitarte, pueda limpiarte, pueda hacerte morir al pecado, al viejo hombre, y resucitarte a la nueva persona en Cristo Jesús. Como dijo San Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El mismo San Pablo dijo que es importante renacer, ¿verdad? Es importante morir al viejo hombre para resucitar en Cristo Jesús. Ya lo viejo pasó, ahora todo es hecho nuevo. Hay un detalle importante que me gusta mucho que quiero compartirlo con ustedes. Sí, Moisés logró salir del desierto y se encontró con Dios en el monte Sinaí. Tuvo su vida normal, 40 años, sale con 40 años de edad, vive 40 años en tierra de Madián con Jetro su suegro, ahí hace su familia. A los 80 años se encuentra con Dios en el monte Sinaí. ¿Y qué le dijo Dios? Regresa a Egipto. Espérate un momento. Aquí como que nosotros no entendemos. Espérate, a ver si entendí. Dios me está sacando de la esclavitud y después me pide que regrese otra vez. Imagínate, Moisés sale de Egipto, pasa todo un proceso de lucha, de prueba, de tribulación, de tormentas, tapándose con su manto el polvo del desierto y esos vientos fuertes y contrarios, y logró salir del desierto. Y ahora Dios le pide que regrese otra vez a esa lucha, a ese desierto. Dios mío, ¿por qué me estás pidiendo? Por eso que Moisés tal vez en el monte Horeb dice, Señor, pero manda a otro, es que yo no puedo ir a Egipto, es que ¿qué le voy a decir al faraón? Es que yo no sé hablar. Yo me enredo en el hablar, Señor, no, me da miedo. ¿Por qué no mandas a otro? Y Dios le dice, no, es que eres tú el que vas a ir, porque tú fuiste el que lograste cruzar el desierto. Tú sí sabes lo que hay en el desierto. Ya usted ha pasado por donde asustan. Ya usted tiene la experiencia. Yo necesito que tú regreses a Egipto para que puedas sacar a mi pueblo. Si yo saco a mi pueblo sin un líder, sin un guía, no van a saber por dónde ir. Por eso te mandé a ti a cruzar el desierto para que fueras adquiriendo la experiencia de la vida, para que pudieras regresar, y ya que tú conoces por dónde pasar y de qué forma lograr salir de esa esclavitud, tú aconsejes a los demás de qué forma pueden salir de esa situación. Por eso la predicación de hoy se llama el testimonio de la libertad. Dios permitió que Moisés pasara por el desierto para enseñarle las técnicas, la manera en cómo salir de la esclavitud. Pasa por el desierto, sí, todos tenemos que pasar por un desierto. Ese es el precio que hay que pagar para poder salir. Pero en el desierto no estamos solos, Dios camina con nosotros. Ahí, en medio del desierto que tú tienes que pasar, tal vez estás con algún cáncer, con alguna enfermedad y tienes que pasar el desierto de esas quimioterapias que te tienen que hacer. Pero con la ayuda de Dios, tú no estás sola, tú no estás solo, Dios te está ayudando en ese desierto de las quimioterapias que te tienen que hacer.
Dios está contigo y Dios te va a dar la fuerza para que tú salgas adelante de ese proceso. Y cuando tú vas a salir, después Dios te va a dar la sanidad, te va a bendecir y después Dios te va a decir, ahora necesito que tú regreses por ese mismo camino. Señor, ¿me vas a otra enfermedad? No, te voy a permitir que tú seas el guía, el testimonio y el ejemplo para que tú saques a otras personas que están pasando por ese proceso que ya tú pasaste. La primera vez que Moisés pasó por el desierto fue buscando la libertad y le costó. Sí, pasar por el desierto cuesta. Yo sé que sí. Yo pasé por eso, yo sé que sí cuesta. Es muy duro, es muy difícil. Aquí hay muchos temas, la familia, las preocupaciones, el miedo, qué pasará, qué cuesta. Yo sé que sí, cuesta. Pero Dios te va a dar esa fuerza que tú necesitas porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y una vez que el Señor nos saca, como lo hizo con Moisés, le pide que regrese. Señor, pero ¿cómo voy a regresar? Con lo que me costó salir de ahí, tú me pones que me regrese. Sí, ve tú, porque ya tú tienes la experiencia, ya sabes por dónde caminar en el desierto. Tú eres el que vas a sacar a mi pueblo Israel de la esclavitud en Egipto. Para eso te preparé a ti, para eso te saqué a ti de entre tantos israelitas. La familia era enorme y Dios preparó a uno, a Moisés, para entrenarlo, para ayudarlo, para formarlo, para que experimentara por su propia cuenta lo que cuesta salir de ahí, pero que Dios estuvo con él. Y una vez que lo logró, que llegó a la meta, que triunfó, que logró salir de esa esclavitud, Dios le dice, ahora yo necesito que tú te regreses y me saques a toda la gente que está esclava en el alcoholismo, en la prostitución, en el adulterio, en las drogas, en todo tipo de esclavitudes. Cuando tú y yo pasamos por algo, es que Dios nos está formando. Cuando tú estás en el desierto, bendice y alaba al Señor porque Él te está formando para un proyecto enorme. ¿Cuál? De salvar, de liberar, de guiar, de aconsejar y de ser testimonios para que otros también puedan salir. Si tú lo lograste, porque Dios estaba contigo, ellos van a ver que si tú lo lograste, ellos también lo pueden hacer. Y tú vas a ser ese guía que los vas a ayudar a ellos a pasar por el desierto. Tal vez muchos se atribulan en ese desierto, lloran, se asustan, se preocupan, pero que tú que ya pasaste por el desierto, vas a ser una gran esperanza para ellos. Esto fue lo que Moisés experimentó en su vida. Para esto Dios lo preparó. Le da su ley, le da su palabra en el monte Sinaí, le da su misma presencia. Se revela a Moisés, le dice, yo soy el que soy. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de Israel. Este Dios es el que te está hablando, Moisés. No tengas miedo. Y tú eres ese Moisés. Tú, hermano y hermana, eres ese Moisés. Y Dios te está diciendo a ti, ahí donde estás en este momento, acostada en la camita porque estás enferma o enfermo, en esa tribulación, en la cárcel donde tú estás, ahí tomando una decisión si dejas el cigarrillo, las drogas o el alcoholismo. Ahí Dios te está diciendo, a ti te hablo. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo soy el Dios de Israel. Yo soy el Dios del universo, el Dios creador del cielo y la tierra. Yo soy el que te está hablando y te está diciendo, sal de ahí. Yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. No tengas miedo, hermano y hermana. Levántate nada más. Comiences a salir de ese Egipto, de esa esclavitud que tú tienes, y ponte a caminar por el desierto, que es duro, sí, será duro, pero tú eres un valiente, tú eres una valienta, tú eres una hija y eres un hijo de Dios, y Dios caminará contigo en el desierto. Tú no vas a cruzar el desierto solo o sola, Dios va contigo, es una promesa de Él. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Él camina contigo y Él te va a dar esa libertad. No tengas miedo. Dios camina contigo siempre. Entrégate al Señor. Confía en el Señor. Moisés se encontró con Dios en el monte Sinaí. El pueblo se encontró con Cristo en la cruz. Ahí nos encontramos con Dios. Encontrarnos con Dios es llegar a lo más profundo del conocimiento de Dios y de la confianza
que podemos tener en Él cuando nos encontramos con Dios, ese grado de confianza altísimo transformará nuestra vida para un propósito. Sigue luchando ahí en medio de tu desierto y te vas a encontrar con Dios, y Dios se va a acercar a ti, a tu vida. Y cuando tú te enamores, cuando tú veas esa luz, cuando tú veas ese resplandor de Dios en tu vida, no tengas miedo. Él te está preparando para un propósito. Regresa, le dijo a Moisés, vuelve a Egipto con lo que ya sabes, con lo que ya experimentaste, con tu testimonio de vida, y saca a mi pueblo de la esclavitud.